Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, y estamos también en su programa Creed en sus profetas, el programa que revisa los consejos inspirados que Dios presentó a través de Elena White y que nosotros conocemos como el espíritu de profecía. Para este encuentro, para este diálogo, contamos con el apoyo, la ayuda y el consejo oportuno que nos trae el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, gracias. Y aquí estamos con el pastor Eber, con la palabra de Dios, con los consejos inspirados de Elena de White, con cada uno de ustedes y sobre todo con la promesa del Señor, que cuando nos juntamos para meditar en su palabra y cuando 2 o 3 se reúnen en nombre del Señor, Él está con sus hijos. Hoy, para reflexionar y para profundizar en 2 de Samuel, capítulo 17. El capítulo 17 de 2 de Samuel trae una interesante historia. Absalón hemos visto los días pasados, había usurpado el trono y había astutamente conseguido robar los afectos de mucha gente en Jerusalén y en forma general en todo el pueblo de Israel. David, no queriendo enfrentarse a su propio hijo en una sangrienta batalla, escapa con unos pocos seguidores que eran, podríamos decir, 100% leales al rey David. Pero habían estado caminando varias horas, se había hecho de noche, y Absalón tenía 2 hombres allí. Uno, que él no sabía que continuaba siendo leal a su padre, que era Usai, y el otro, Ahitofel, que por alguna razón odiaba a David, ¿no? Y les pide consejo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, has colocado muy bien la historia, está en el momento justo ahora para que leamos Patriarcas y Profetas lo siguiente. Este proyecto fue aprobado por los consejeros del rey. Si se lo hubiese puesto en práctica, David habría sido muerto, seguramente, a menos que el Señor se hubiera interpuesto directamente para salvarlo. Pero una sabiduría aún más alta que la del renombrado Ahitofel dirigía los acontecimientos. Jehová había ordenado que el acertado consejo se frustrara para traer Jehová la ruina sobre Absalón. Y Elena de White continúa y dice, a Usai no se le había llamado al concilio y no quiso intervenir sin que se lo pidiera,
por temor de que se sospechara de él como espía. Pero después que se hubo dispersado la asamblea, Absalón, que tenía en alto aprecio el juicio del consejero de su padre, le sometió el plan de Ahitofel. Husai vio que de seguirse el plan propuesto, David estaría perdido. Qué interesante, ¿no? Ahitofel había dicho, es el momento oportuno. Yo te voy a escoger 12,000 hombres bien preparados. Tu padre está cansado, su gente está cansada, hay que aprovechar la noche. Dios vio que en este caso, estratégicamente, el consejo de Ahitofel era oportuno para los planes de Absalón. Parecía. Y realmente Lo era. Lo era. Y si hubiera seguido este plan, la historia de David hubiera sido muy diferente, ¿no? Y ahí vemos cómo Elena White nos grafica, ¿no? De una manera interesante. Husai no había sido invitado y de pronto aparece en la escena, ¿no? Eso. Lo que pasa es que todos somos constructores de planes, Claro. todos. Y los planes pueden parecer buenos, pero nosotros deberíamos construir priorizando a Dios, su palabra, su voluntad, su consejo, su orientación, que es lo que ellos no hicieron. Parecía bueno, estratégicamente hablando estaba bueno, Claro. pero no le habían preguntado a Dios. Y nosotros podemos hacer todo lo que queremos hasta donde Dios permite, Claro. y hasta donde su voluntad actúa en nuestra vida. Entonces, lo ideal es, los mejores planes que podemos construir son los planes que de entrada incluyen a Dios, que en su ejecución incluyen a Dios y que en la evaluación de lo actuado terminan expresando gratitud al Señor por su actuación. Claro que sí. Y bueno, la providencia divina fue muy grande para con David, porque en medio de las posibles estrategias de guerra a seguir, Absalón decide seguir el consejo, no seguir, él decide desoír el consejo de Ahitofel. Y de alguna manera acepta el de Husai, Y acepta que el era de algo Husai. así como un infiltrado, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, Ahitofel dice, ¿yo para qué estoy aquí? ¿No? He servido tan lealmente a Absalón y de pronto decide oír a otro consejero y él toma una decisión bastante drástica. Va y se quita la vida. ¿Qué nos dice, qué nos amplía Elena White sobre este episodio? Ahí te leo enseguida lo que dice Elena de White, ¿no? Pero esa es la actitud siempre típica del ser humano pecador. Claro. Yo voy a ilustrarlo con otro libro de la Biblia, Jonás. Cuando Dios le pidió que vaya a anunciar que una ciudad sería destruida, y el plan de Dios no era destruir, era un mensaje de advertencia y de juicio para evitar la destrucción. Jonás se enojó y no quiso ir, y finalmente dijo, pero mejor me muero, dice, ¿para qué voy a vivir? Y la razón era porque él quería hacer su voluntad, que era destruir, y Dios no quería destruir, sino quería salvar. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Solo que Jonás pidió la muerte. No, avanzó hacia la muerte porque se sintió descolocado, Claro. se sintió desautorizado. Era tal su orgullo, ¿no?, que una desautorización le llevaría a la muerte. Qué cosa. Patriarcas y profetas. Ahitofel había animado a Absalón en la rebelión, le había aconsejado que cometiera las maldades más abominables en deshonra de su padre, había aconsejado que se matara a David, había proyectado cómo lograrlo, había eliminado para siempre la última posibilidad de que él mismo se reconciliara con el rey, y ahora otro le era preferido, aún por el mismo Absalón. Celoso, airado, desesperado, se levantó y se fue a su casa en su ciudad, y después de poner la casa en orden, se ahorcó. Así murió. Tal fue el resultado de la sabiduría de uno que, no obstante sus grandes talentos, no tuvo a Dios como su consejero. Satanás seduce a los hombres con promesas halagadoras, pero al final toda alma comprobará que la paga del pecado es la muerte. Qué gráfica esta cita. Él quería hacer lo que él quería, Claro. aceptó la seducción de Satanás, era talentoso, no se lo tuvo en cuenta y entonces no tenía sentido vivir.
Es que, claro, no tiene sentido vivir cuando solo queremos vivir para nosotros. No tiene sentido hacer planes cuando los hacemos solos. No tiene sentido dejar a Dios afuera de la foto. Dios tiene que estar adentro de la foto. Y hay gente que tiene un gusto, una predilección de dejarlo a Dios afuera de la foto. Y Dios tiene que estar adentro de la foto. Dios tiene que estar adentro del plan, adentro del proyecto, de la planificación, de la acción, de las decisiones. Cuando no es así, termina como terminó este asunto, como terminó Judas. Claro. O como terminan tantos otros que sin llegar a quitarse la vida se les apaga, la vida se arruina, la vida pierde sabor, la vida pierde color, la vida pierde contenido, porque viven vacíos, ¿sí? Viven llenos del yo, y llenos del yo es vivir totalmente vacío. Dice en la cita que este hombre, Ahitofel, era un hombre con grandes talentos. Sin embargo, un pero grande se interponía. No tenía a Dios como su consejero. Lucifer tenía grandes talentos. Judas era el mejor de los discípulos. El mejor dotado, dice, ¿no? El mejor dotado. Nosotros hoy, para una empresa, capaz que seleccionaríamos a Judas antes que a Pedro. Claro. Pero no alcanza con los talentos si no están consagrados y el Señor no es el primero en mi vida. Qué bueno. Miren ustedes, muchas veces pensamos no suficiente con nuestros talentos. Pero como dice el pastor acá, no alcanza con los talentos, sino que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Con este consejo nosotros vamos a recibir también un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Qué grato es saber que continuamos en compañía de ustedes, queridos amigos, y nos queda el momento justo para recibir una apelación a nuestra vida y también pedir la bendición del Creador. Yo tomo las palabras del salmista para decir que si Jehová no trabaja con el que construye, no tiene sentido construir. Si Jehová no acompaña, en vano es que nos levantemos temprano de madrugada. Entonces vamos a buscar a Dios en primer lugar, su reino, su justicia, sabiendo que las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora vamos a orar. Señor, queremos edificar, pero contigo. Queremos construir, pero bajo tu dirección. Queremos buscar todo lo que necesitamos para la vida, pero primero queremos buscar tu reino. Bendice a todos nuestros amigos. Danos un corazón sensible para tenerte como nuestro consejero y para que a través de tu palabra dirijas nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. El día de mañana nos reencontramos para un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras y un nuevo consejo inspirado. Entonces nos reencontramos el día de mañana.